les contábamos que va a terminar este proceso electoral con la segunda vuelta, desde el punto de vista político, ya se produjo, pero viene la segunda vuelta de gobernadores regionales, y resulta que en 11 regiones hay elecciones. Esto es el 24 de noviembre. Esto es muy importante porque son, como todos sabemos, elecciones binarias, y en casi todos los lugares, casi, Antofagasta, por ejemplo, no es así, hay un candidato de la oposición y un candidato del oficialismo o del gobierno. Y por lo tanto es una elección política, naturalmente que influye en los candidatos, pero una elección política donde se va a resolver también una especie de plebiscito entre gobierno y oposición. Es lo que se estima en sectores políticos. Obviamente no es estrictamente un plebiscito, pero es lo que los sectores políticos, tanto de gobierno y oposición, han señalado que, bueno, esto cambia la relación de fuerza. Entonces vamos a revisar ahora quiénes son los que compiten y qué porcentaje tuvieron en cómo está la acumulación de votos de un sector y otro. Si los votos que obtuvo la derecha en la elección de gobernadores de Arica Parinacota se hubieran concentrado en un solo candidato, en un mes más no habría segunda vuelta. Porque entre ambos, Diego Mamani, de Renovación Nacional, y Carla Quepeque, del Partido Republicano, sumaron más del 50% de los votos. Eso sí, que la intención de voto se mantuviera en el sector político que representa cada candidato. Mamani finalmente se enfrentará en segunda vuelta al actual gobernador, es Jorge Díaz, es de la Democracia Cristiana. En esa región, al extremo norte del país, el oficialismo también fue dividido y había un candidato del Partido Comunista, Carlos Llévenes, quien obtuvo poco menos del 5% de los votos, con lo que la coalición de gobierno sumó 35% de los votos, menos que los 36,78% de votos que obtuvo Díaz, el mismo Jorge Díaz, en la primera vuelta en 2021. Por lo tanto, en Arica, en una aritmética fácil, porque la política es un poco más compleja que la aritmética, estaría en ventaja el candidato de la oposición, Diego Mamani. En Antofagasta, como decías, hay un escenario distinto, ¿no? Porque acá son dos oficialistas que van a dirimir la segunda vuelta, el actual gobernador Ricardo Díaz, que es independiente, pero PPD, y a quien se asocia a la arista Procultura del caso Convenios, que obviamente tiene una pasada de cuenta, y la exministra de Minería de este gobierno, Marcela Hernando, que es independiente, pero sabemos que fue radical, del Partido Radical. Pese a que los dos fueron los más competitivos y dejaron afuera a los candidatos opositores, entre los dos no alcanzan a llegar al 40% de las preferencias mínimas para, en una hipotética candidatura única, haber alcanzado el triunfo, lo que da cuenta de la dispersión de los sufragios allá, en la región de Antofagasta. El estrecho resultado, 19,69% de Ricardo Díaz versus 18,98% de Marcela Hernando, deja el panorama completamente abierto en Antofagasta para el 24 de noviembre. Esto demuestra acá que aquí la derecha, al ir dividida, simplemente abortó todas sus opciones para la segunda vuelta, porque los dos candidatos que van a la segunda vuelta obtuvieron porcentajes bajísimos el pasado domingo. ¿Qué pasa? Una pequeña corrección del el nombre del candidato a gobernador de Arica Parinacota de la oposición. Él se llama Diego Paco Mamani. Diego Paco Mamani. Esos son sus dos apellidos. Paco Mamani, ahí está. Ahí está, ya. En Atacama, el actual gobernador, candidato a la reelección, Miguel Vargas, que es independiente, pero que es ex PS, ex socialista, logró el 36,06% de las preferencias, le dio una cómoda victoria frente a una derecha totalmente dividida una vez más, que apenas consiguió que el más competitivo de sus candidatos obtuviera la mitad de los votos, 18,68%, es el UDI Nicolás Noman. De haber ido como una sola fuerza, la oposición en todo caso igual habría quedado 10 puntos por debajo del oficialismo. Y si se suman todos los votos del oficialismo, este queda con una ventaja de al menos 10 puntos, lo que genera naturalmente que las perspectivas de triunfo del candidato oficialista Miguel Vargas, independiente, ex socialista, son las que él debería ganar esta segunda vuelta de estas elecciones. Ahora, claro, eso... esto es la aritmética. En la perspectiva, sí. Claro. Además, la región de Atacama es particularmente identificada más con la izquierda, pero bueno, ahí está también ese escenario. ¿Qué pasó en la región de Coquimbo? Fragmentación total. Resulta que ahí es otro caso en donde si es que la oposición se hubiera alineado tras un candidato y obtenido una votación similar a la registrada el domingo pasado, hubiese sido elegido en primera vuelta el candidato opositor. Esto porque la suma de candidatos de oposición conquistó el 43,6% del total de los sufragios, mientras que el oficialismo, que en esta región fue con más de un candidato, alcanzó apenas el 31,1% de los votos.
Ahí se enfrentarán el candidato de Chile Vamos, Cristóbal Juliá, que venció a los postulantes de Demócratas, del Partido Social Cristiano, del Partido de la Gente, de Republicano, Independiente. O sea, fue un archipiélago de candidatos de la oposición contra el comunista Javier Vega, quien superó al DC Vladimir Pieticosis. Eso es. Pieticosis. El vencedor, que es Cristóbal Juliá, obtuvo el 21,8% de los votos, mientras que Javier Vega 16,8%, por lo tanto, ahí también puede haber un cambio. Da la impresión que podría ganar Cristóbal Juliá. En Valparaíso se da una situación bien particular, ¿no? El actual gobernador, todos lo conocemos, Rodrigo Mundaca, obtuvo el 33,94% de los votos, más de 80.000 por sobre los que consiguió él mismo en la elección de 2021. Le fue muy bien a Rodrigo Mundaca, muy bien. El grueso del oficialismo esta vez se alineó detrás de su candidatura. Recordemos que en la anterior elección iban divididos. Si no hubiera competido Felipe Ríos, apoyado por el Partido Liberal y por el Frente Regionalista Verde Social, la Federación Regionalista Verde Social, y que obtuvo el 9,65% de los votos, y estos se hubieran transferido a Mundaca, Mundaca habría ganado en primera vuelta. Pero no fue suficiente para lograr ganar en primera vuelta, por lo que deberá medirse en segunda vuelta frente a la ex parlamentaria, secretaria general de la UDI, María José Hoffman, quien logró superar al resto de los candidatos de derecha con un 21,64% de los votos. Ahí yo diría que Mundaca podría tener la primera opción. Vamos a la región de O'Higgins. Ahí la situación en la elección de gobernadores fue así. Apenas 11.000 votos sobre un total de poco más de 540.000 dan una leve ventaja al oficialismo en el total de los sufragios, por lo que ninguno de los dos bloques habría podido obtener un triunfo en la primera vuelta si es que se hubiera medido con un solo candidato por sector. En esta región, O'Higgins, además, aparece por primera vez un miembro del Partido Republicano como el más competitivo de la derecha, el resto de los postulantes de ese sector. Se trata de Fernando Ugarte, quien obtuvo el 22,2% de los votos e irá a segunda vuelta contra el socialista Pablo Silva, que es el actual gobernador, quien fue el único candidato del oficialismo en esa región. Ellos serán los protagonistas de un estrecho, dicen, balotaje o segunda vuelta. Veamos lo que pasó en el Maule. En el Maule hubo 20 puntos de diferencia entre los dos candidatos que van a la segunda vuelta. La primera vuelta la ganó la actual gobernadora, es Cristina Bravo, demócrata cristiana, quien obtuvo el 33,9% de los votos. Va a competir con Pedro Pablo Álvarez Salamanca, que es de la UDI, quien obtuvo el 22,2% de los votos, más de 10 puntos de diferencia entre los dos. Pero ¿qué ocurre? Ocurre que la derecha iba totalmente dividida. Álvaro Salamanca sacó 8.000 votos más que el candidato que le siguió. Entonces, la dispersión de la región del Maule muestra que los candidatos de derecha sumaron más de la mitad del total de los votos, lo que eventualmente los hubiera permitido ganar en primera vuelta. Y por lo tanto aquí está muy difícil de prever, porque si bien Cristina Bravo ganó con 10 puntos de diferencia sobre Pedro Álvarez Salamanca, si se miden todos los votos de la derecha, esta obtuvo el 52,5% de los votos. Por lo tanto, es cuestión de sumar esos votos si es que Pedro Pablo Álvarez Salamanca lo logra, pero está muy disputado eso. En donde están viendo una segunda vuelta entre el piñerismo y un defensor de Nicolás Maduro es en la región del Biobío, porque ahí pasaron a segunda vuelta Sergio Yacamán, que fue intendente regional en la segunda administración de Sebastián Piñera, y el ex senador Alejandro Navarro, que ahora es independiente y que fue apoyado en esta oportunidad por la Federación Regionalista Verde Social y el Partido Liberal. Navarro es considerado cercano al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, y pese a que su candidatura generó críticas en el mismo oficialismo al llevarlo como candidato, finalmente se impuso y ahora está en la segunda vuelta. Aún así, el total de votos de candidatos de oposición sumó 53,9% frente a 28,5% de los afines a la izquierda, lo que parece una ventaja holgada de repetirse un escenario similar en la segunda vuelta. ¿Qué pasa en la Araucanía? Sorpresa con René Zafirio, un exdiputado ampliamente conocido en la zona, su familia es muy conocida en la zona, y obtuvo el 36,8% de los votos en representación del oficialismo frente al actual gobernador, el único gobernador de la derecha, Luciano Rivas, quien tuvo muy pocos votos, solamente el 27,2%, más de cerca de 10 puntos de diferencia con René Zafirio, que lo superó. Algunos auguraban que su asociación con el caso Fundaciones le podría pasar la cuenta,
pero de todas formas logró superar al resto de los candidatos, pero muy, muy lejos. Es posible que René Zafirio tenga la primera opción en la Araucanía. En la región de Los Lagos, hasta diciembre, va a ejercer como gobernador Patricio Valle Espín, que fue militante de la Democracia Cristiana y que será sucedido por una nueva autoridad perteneciente a la oposición, porque esto quedó claro después de que se confirmara que la segunda vuelta será entre un candidato de Renovación Nacional, es Alejandro Santana, y una postulante del Partido Republicano, Claudia Reyes, quienes dejaron sin opción a la candidata del oficialismo, Patricia Rada, del Frente Amplio. Más allá de ese dato, sorprende el volumen de votación entre los dos candidatos opositores, que suman 326.122 votos, que más que triplican a los 108.153 del oficialismo, en lo que se transforma la distancia más grande entre ambos sectores en todo nuestro país. De hecho, como en todo el país, la derecha fue dividida y solo entre quienes pasaron a la segunda vuelta suman más del 50% del total de votos válidamente emitidos. Si se suma al resto de los candidatos que adhieren a la oposición, se llega entonces al 64% del total ahí en la región de Los Lagos. Y la madre de todas las batallas, la región metropolitana, donde se van a enfrentar dos Orrego, Claudio Orrego con Francisco Orrego. Claudio Orrego obtuvo muchísimos votos y por lo tanto tuvo el 38,6%, estuvo prácticamente a un punto 4 de ser gobernador en la primera vuelta, y Francisco Orrego obtuvo el 27,6%, la diferencia es más de 10 puntos. Si se suma todo el oficialismo, 51,4% en la región metropolitana contra el 42,9%. Por lo tanto, da la impresión que la primera opción es de Claudio Orrego. Mirando estas cifras, falta la campaña, falta todo lo que ocurra, lo que se digan, si hay debates, falta todo eso. Pero en una primera mirada, Claudio Orrego tendría la primera opción.